Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy quiero comenzar una serie de programas que he llamado Formación Católica. Es formación católica para toda la familia, para todo el católico que quiera conocer más de la religión católica, aprovechando que tenemos esta manera de aprender a distancia a través de las redes sociales. Les invito a que sigan esta serie, vamos a aprender mucho, vamos a aprender de Biblia, de historia de la Iglesia, de doctrina católica y de espiritualidad católica. En cada programa quiero dedicar una sección a cada uno de estos temas para que vayamos aprendiendo algo nuevo cada programa a la vez. Así es que los invito a que se queden, los invito a que compartan este video con otras personas que les pueda interesar. Hay mucha gente deseosa de conocer más su fe católica que no tiene la oportunidad de asistir a algún curso presencial, pero que busca aprender, que quiere aprender, y para esas personas quiero dedicar yo esta serie de formación católica. Por favor, ayúdenme a que estos programas sean más conocidos, lleguen a más personas y así más se puedan beneficiar de la riqueza de nuestra religión católica. Bueno, vamos a comenzar primero con la parte bíblica. Hoy vamos a aprender algo nuevo de Biblia, o si algunos de ustedes ya han estudiado la Biblia, pues vamos a repasar un poquito. Para esto voy a tomar como referencia la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, que le recomiendo a todos que se adquieran una traducción de la Biblia en español, de la Biblia de Monseñor Juan Straubinger. Es buenísima, no solamente por la traducción, sino también por los comentarios que contiene la Biblia, unos comentarios muy en sintonía con la doctrina católica de siempre, con el magisterio de la Iglesia, con la tradición católica. Hay que leer la Biblia, pero siempre leerla desde una perspectiva católica. Nosotros no somos protestantes, no interpretamos cada uno la Biblia a nuestra manera, como nos da la gana. Y luego le llamamos a eso inspiración del Espíritu Santo, no, de ninguna manera. Nosotros leemos la Escritura, pero guiados por nuestra Madre Iglesia. Así es que la Biblia de Monseñor Straubinger puede ser de gran utilidad para aquellos que quieran leer la Biblia, aprender la palabra de Dios, pero con perspectiva católica. Mi amigo y hermano Luis Román está ofreciendo esta traducción de la Biblia Straubinger. Su canal, creo que todos lo conocen, se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Ustedes pueden ir a ese canal de YouTube y por ahí pueden investigar cómo pueden ordenar su Biblia Straubinger. Por ahora está agotada, pero viene una nueva impresión. Así es que pidan esa Biblia ahí en el sitio de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy. Quiero en cada episodio hablar un poquito de la escritura y leer algunos pasajes importantes de la Biblia para que vayamos conociendo un poquito más la palabra de Dios poco a poco. Así es que vamos a hablar hoy, vamos a leer el relato de la creación, el primer relato de la creación, hasta donde nos dé el tiempo. Pero antes quiero dar una introducción general, lo que dice la Biblia de Straubinger, la introducción al Pentateuco. Llamamos Pentateuco a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y dice en la Biblia de Monseñor Straubinger lo siguiente: el Pentateuco, o según lo llaman los judíos, el libro de la ley, Torá, encabeza los 73 libros de la Biblia y constituye la magnífica puerta de la revelación divina. Los nombres de los 5 libros del Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y su fin general es exponer cómo Dios escogió para sí al pueblo de Israel
y lo formó para la venida de Jesucristo. De modo que en realidad es Jesucristo quien aparece a través de los misteriosos destinos del pueblo escogido. Es algo muy importante. Nosotros creemos que el Antiguo Testamento prefigura los misterios revelados en el Nuevo Testamento. Decían los padres de la Iglesia, toda la Biblia habla de Cristo y Cristo habla en toda la Escritura. Por eso, en el Antiguo Testamento se anuncian los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también se anuncian los misterios de la Iglesia, se anuncia el misterio de la Iglesia. La Iglesia es precisamente el nuevo Israel. Con la Iglesia Dios ha hecho la alianza nueva y eterna, sellada ya no con sangre de animales como se selló en el Antiguo Testamento, sino con la sangre misma del Hijo de Dios. Así es que hay que aprender a leer el Antiguo Testamento y descubrir allí las figuras de los misterios del Nuevo Testamento. El autor del Pentateuco es Moisés, profeta y organizador del pueblo de Israel, que vivió en el siglo 15 o 13 antes de Jesucristo. Vean más o menos cuándo comenzó a escribirse la Biblia. Más o menos unos 15 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, entre 15 y 13. Pero el autor que la tradición ha reconocido del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, es Moisés. Aunque luego algunos modernistas han querido rebatir esta afirmación de la tradición, como lo vamos a ver enseguida. Dice Monseñor Straubinger, no solamente la tradición judía, sino también la cristiana ha sostenido siempre el origen mosaico del Pentateuco. El mismo Jesús habló del libro de Moisés en Marcos 12:26, de la ley de Moisés, Lucas 24:44. Atribuye a Moisés los preceptos del Pentateuco. Véase Mateo 8:4, Marcos 1:44, Lucas 5:14, etc. Y dice en Juan 5:45, vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí, pues de mí escribió él. Así es que el mismo Jesucristo reconoce a Moisés como el autor de la Torá o del Pentateuco. Fundada en estos argumentos, la Pontificia Comisión Bíblica, el 27 de junio de 1906, ha determinado, con toda su autoridad, la integridad y genuinidad de los libros de Moisés, admitiendo, sin embargo, la posibilidad de que Moisés se haya servido de fuentes existentes, y la otra de que el Pentateuco en el decurso de los siglos haya experimentado ciertas variaciones, como por ejemplo, adiciones accidentales después de la muerte de Moisés, ora hechas por un autor inspirado, ora introducidas en el texto a modo de glosas y comentarios, sustitución de palabras y formas arcaicas, variantes debidas a los copistas, etc. O sea, se reconoce que Moisés es el autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, pero no se excluye la posibilidad de que Moisés se haya basado en otras fuentes preexistentes o también de que los escritos de Moisés hayan sido luego retocados, también todo esto guiado por la inspiración divina, después de que Moisés los escribió originalmente. La misma Pontificia Comisión Bíblica ha inculcado, el 30 de junio de 1909, el carácter histórico de los primeros 3 capítulos del Génesis, estableciendo que los sistemas inventados para excluir de estos el sentido literal no descansan en fundamentos sólidos. Sí, el racionalismo, que se metió primero al protestantismo y del protestantismo se metió en la Iglesia Católica porque algunos estudiosos, hubo un tiempo en que algunos estudiosos biblistas católicos comenzaron a fascinarse leyendo a los biblistas protestantes, que estaban infectados con el racionalismo. Y entonces comenzaron a estudiar la Biblia también algunos católicos desde el punto de vista de la razón humana, descartando la tradición
descartando la fe. Y así se ha estudiado la Biblia como si fuera un libro meramente humano. Entonces, se niega la historicidad de muchos pasajes bíblicos, se consideran mitos. Muchas historias de la Biblia se considera que no pudieron suceder así, sobre todo se descarta lo que la razón no alcanza a entender. Eso se descarta y de entrada se dice, eso no pudo ser cierto, no pudo suceder así, como si Dios no tuviera ningún poder sobre la creación, como si Dios no pudiera actuar con poder, incluso con milagros en la historia humana. Entonces, es importante saber que ha habido quienes tratan de negar la historicidad de muchos pasajes de la Biblia, especialmente del libro del Génesis. La historicidad aquí se refiere a los 3 primeros capítulos del Génesis, donde se narra la historia de la creación, del pecado original. Pero la Pontificia Comisión Bíblica y además toda la tradición ha considerado que estos argumentos para negar la historicidad no descansan en fundamentos sólidos. Todos los ataques de la crítica moderna contra la autenticidad y el carácter histórico de los libros de Moisés han fracasado, especialmente los intentos de atribuir el Pentateuco a 3 o 4 autores distintos: Eloísta, Yavista, Código Sacerdotal, Deuteronomio, y las teorías de la escuela evolucionista de Wellhausen, que en el Pentateuco no ve más que un reflejo de ideas y mitologías babilónicas y egipcias, etc. Una comparación exacta de los relatos bíblicos con los extrabíblicos demuestra muy al contrario la superioridad absoluta de aquellos sobre estos, que en general no son sino pobres y desfigurados restos de la revelación primitiva. Bien, entonces hay que saber esto. Pueden escuchar ustedes, puede ser que muchos de ustedes hayan escuchado, incluso en homilías, en predicaciones, tal vez de sacerdotes, incluso sacerdotes estudiados, sacerdotes con títulos académicos, que niegan la historicidad de ciertos pasajes de la Biblia, sobre todo eventos que son milagrosos, intervenciones poderosas de Dios en la historia. Dice, no, 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 no pudo ser así, es imposible que se hayan dividido las aguas del Mar Rojo, eso no es razonable, hay que buscar una explicación racional a estas cosas, es imposible que Cristo haya multiplicado los panes, hay que buscar otra interpretación de ese pasaje, no literal, tal vez la gente llevaba ya su comida y lo único que hizo Jesús fue motivarlos para compartir lo que traían, pero no multiplicó nada. No, no caminó sobre las aguas, lo que pasa es que estaba muy bajito el nivel del agua y había como piedras y en realidad Jesús estaba caminando sobre piedras, pero pareció a los discípulos que caminó sobre las aguas, etcétera. Probablemente han escuchado predicaciones de este tipo, pues sepan que estas tienen su origen en teólogos protestantes que estaban impregnados de racionalismo y últimamente en filósofos racionalistas ateos que luego influyeron a hombres de fe, pero que ya no tenían tanta fe, eh, y que se dejaron infectar por estas ideas y empezaron a leer la Biblia con ojos racionalistas, ya no con ojos de fe, como se debe hacer, porque la Biblia es palabra de Dios, no es un libro meramente humano. Es escrito por manos humanas, pero es inspirado por el Espíritu Santo. Las fechas que los críticos asignan a los diversos autores por ellos inventados se basan únicamente en sus suposiciones. Según ellos, en la historia del texto del Pentateuco hubo no solo infinidad de elaboraciones, refundiciones y redacciones, sino también invenciones a sabiendas, retoques, correcciones y adiciones tendenciosas, interpolaciones, falsificaciones literarias y piadosos embustes del género más sospechoso. Eso dicen los racionalistas, también llamados modernistas, los que no leen la Biblia con ojos de fe y la estudian con métodos meramente humanos. Pero eso no funciona con la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios tiene un elemento sobrenatural que es la inspiración divina. Y eso no es objeto de estudio de las ciencias humanas. Los críticos moderados hacen esfuerzos convulsivos para salir del dilema. Unos dicen que no hay derecho a aplicar a los tiempos antiguos los conceptos actuales de la propiedad y actividad literaria. Otros opinan que el fin santifica los medios y declaran que la alternativa de obra de Moisés u obra de un falsario carece de sentido, o hablan con énfasis de la profundidad de la sabiduría divina, cuyos caminos no nos es dado conocer sino admirar. Mas con esta escapatoria no logran poner en claro cómo una mala compilación, así elaborada por los hombres, pudo llegar a los honores del libro sagrado. Han, pues, de rechazarse todas las teorías que niegan el origen mosaico, o sea, que niegan que Moisés es el autor del Pentateuco, y el carácter histórico del Pentateuco, no solo porque están en pugna con las reglas de una sana crítica, sino también porque niegan la inspiración divina de la escritura. O sea, aunque digan que tienen fe, estos estudiosos leen la Biblia con ojos meramente humanos, o sea, con criterios meramente humanos. Ahora voy a leerles lo que dice Monseñor Straubinger como introducción al libro del Génesis. Génesis significa generación u origen. El nombre nos indica que este primer libro de la revelación contiene los misterios de la prehistoria y los comienzos del reino de Dios sobre la tierra. Describe en particular la creación del universo y del hombre, la caída de los primeros padres, la corrupción general, la historia de Noé y el diluvio. Luego, el autor sagrado narra la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, la separación de Abraham de su pueblo y la historia de este patriarca y de sus descendientes, Isaac, Jacob, José, para terminar con la bendición de Jacob, su muerte y la de su hijo José. En esta sucesión de acontecimientos históricos van intercaladas las grandes promesas mesiánicas con que Dios despertaba la esperanza de los patriarcas depositarios de la revelación primitiva. Así es que en programas posteriores vamos a estar leyendo y tratando de comprender algunos pasajes principales del libro del Génesis, porque nos cuentan acontecimientos muy importantes de la historia de nuestra salvación, de la intervención de Dios en la historia para salvar al hombre después de la caída del pecado original. Y bueno, como está avanzando el tiempo, solamente voy a leer el relato de la creación que en el siguiente programa vamos a comentar. Voy a leer el primer relato de la creación. Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y siguientes. Dice: Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana, primer día. Después dijo Dios: hay un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo y aparezca lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Después dijo Dios: brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan frutos según su especie y cuya semilla esté en ellos sobre la tierra. Y así fue. Brotó pues la tierra hierba verde, plantas que tenían en sí semillas según su especie y árboles que producían frutos y cuya semilla se hallaba en ellos según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero.
Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo que separen el día de la noche y sirvan de señales y marquen las estaciones y días y años. Sirvan también de lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir el día y la lumbrera menor para presidir la noche, y las estrellas. Púsolas Dios en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Después dijo Dios: pululen las aguas multitud de seres vivientes y vuelen aves sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todos los seres vivientes que marchan arrastrándose, de los cuales hierven las aguas, según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles, bestias salvajes según su especie. Y así fue. Hizo Dios pues las bestias salvajes según su especie y los animales domésticos según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie, y vio Dios que estaba bien. Después dijo Dios: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: he aquí que yo os doy toda planta portadora de semillas sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol con semilla, para que os sirvan de alimento. Y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene en sí aliento de vida, les doy por alimento toda hierba verde. Y así fue. Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien, y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Fueron pues acabados el cielo y la tierra con todo el ornato de ellos. El día séptimo terminó Dios la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. Bueno, hay unos comentarios interesantísimos en la Biblia de Monseñor Straubinger sobre este pasaje que acabo de leerles, pero eso va a ser tema del siguiente programa, porque como les digo, tenemos que avanzar, vamos a aprender de Biblia, vamos a aprender de historia, vamos a aprender de doctrina y de espiritualidad. Ahora, un poco de historia. Y quiero comenzar hablando, y para esto me voy a basar en el libro, la obra Historia de la Iglesia Católica, de la Biblioteca de Autores Cristianos, volumen 1. Los autores son Llorca, García Villoslada y Montalbán. De este volumen 1 de Historia de la Iglesia Católica de la BAC, estoy tomando las ideas que voy a compartir. Quiero comenzar exponiendo, como hace este libro, el contexto histórico en el que apareció el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Sabemos que el acontecimiento más importante de toda la historia, el más trascendental, es la encarnación del Hijo de Dios, la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y este evento tan importante tuvo que suceder con una preparación por parte de Dios que interviene en la historia, una preparación también directa de Dios en el Antiguo Testamento, pero ese será tema de otro programa. Según San Pablo, la encarnación se realizó en la plenitud de los tiempos,
Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice San Pablo. Bueno, ¿qué significa esto de la plenitud de los tiempos? Este es un misterio que tal vez no vamos a entender completamente, pero usando la inteligencia podemos tratar de comprender lo que significa la expresión la plenitud de los tiempos, que el Hijo de Dios vino en la plenitud de los tiempos. O sea, ¿qué estaba pasando históricamente cuando el Señor apareció? Hay que aprender un poquito para poder comprender por qué San Pablo dice que vino Jesús en la plenitud de los tiempos. Comprender el contexto histórico de la encarnación nos ayuda también a comprender el contexto histórico, que es el mismo, de la fundación de la iglesia, porque vamos a hablar de historia de la iglesia en estos programas. Vamos a conocer cosas interesantísimas de nuestra historia católica, de la cual debemos sentirnos orgullosos, porque no es una historia nada más del hombre, es una historia de Dios interviniendo en la vida de los hombres y salvando el mundo por medio de la iglesia. La iglesia es la obra por antonomasia de Cristo, dice esta historia de la Iglesia Católica de la Biblioteca de Autores Cristianos. Jesús nació en Palestina, que era entonces una provincia del Imperio Romano. Este dato es importante. Jesús prácticamente desarrolló toda su vida terrena en Palestina, pero formaba parte del Imperio Romano. La vida de Cristo y la vida de la iglesia primitiva se desarrollaron dentro de este Imperio Romano. Esto es importantísimo. La iglesia nace en el medio del Imperio Romano y crece los primeros siglos dentro del Imperio Romano. Entonces, conozcamos más sobre este contexto. Vamos a hablar de la unidad del Imperio Romano. Esto es algo importante para comprender por qué Cristo vino en la plenitud de los tiempos. El imperio era como una unificación de gran parte del mundo civilizado. Esto favoreció la obra de la iglesia, favoreció por las comunicaciones que había, por la manera de comunicarse, por el lenguaje y también por los traslados que favoreció la estructura que tenía el imperio romano. Había una unidad cultural. Las industrias florecían en la metrópoli. Había una amplia red de vías imperiales, ahora les llamamos carreteras. Los romanos construyeron vías a lo largo de todo el imperio, así es que todo el imperio estaba conectado por estas vías que favorecían los transportes y también el intercambio, el comercio entre las diversas regiones del imperio romano, diferentes pueblos, que antes habían estado separados, incluso peleados unos contra otros, pero el imperio dio una cierta paz, que vamos a ver más adelante. No era una paz perfecta, pero era una situación mejor a la que había anterior al Imperio Romano. Había también comunicación por medio del mar, había las rutas marítimas por el Mediterráneo. Al Mediterráneo los romanos le llamaban el Mare Nostrum, porque lo rodeaba todo el Imperio Romano, el Mar Nuestro. ¿eh? Esto había reducido mucho las barreras materiales y las enemistades raciales entre diversos pueblos. Vuelvo a repetir, no había una paz perfecta, no había una armonía perfecta, pero había una cierta unidad, también cultural y política. El helenismo era como una universalización de la cultura y la filosofía griega favoreció también la unidad en el imperio, unidad por la lengua y por la cultura. Se aceptaba en general una monarquía universal que había sido iniciada por Alejandro Magno, aquel gran personaje griego, pero luego, después de la muerte de Alejandro, su reino se dividió y fue el Imperio Romano quien llevó a su máxima extensión esta idea de una monarquía universal. Esto va a ser muy importante para los cristianos. Los cristianos lo van a ver como un gesto de la providencia divina. Para allá vamos a llegar en un ratito. Había unidad de lengua, el koiné o la koiné, el griego común, eso significa común.
Era un griego que hablaban prácticamente todos los ciudadanos. El Imperio Romano estaba dividido en Oriente y Occidente. Había una parte occidental que es pues la parte occidental, perdón, oriental primero, la parte oriental que es eh, parte de la Europa oriental de ahora, lo que ahora es Turquía, que se llamaba antes Asia Menor, todo lo que llamamos ahora la Tierra Santa, Siria, eh, Palestina, lo que es Israel, eh, lo que era Egipto, todo eso era Oriente. Egipto no lo consideraban los romanos África, lo consideraban Oriente. Ellos le decían África a la parte norte de lo que nosotros llamamos hoy el continente africano, solo esa parte norte que está justo debajo de lo que hoy es España e Italia. A eso se referían con África los romanos. Pero en la parte oriental era necesario un medio de comunicación para un imperio tan extenso y se usaba la lengua koiné, el griego koiné. No desaparecieron lenguas regionales. Se hablaba el koiné en todas partes, pero seguía habiendo las lenguas regionales como el arameo, que es el que hablaba nuestro Señor Jesucristo, el copto en Egipto, el árabe y otras lenguas. En Occidente, la situación era un poco distinta. Había una multitud de dialectos en las diversas provincias. Pero en Occidente poco a poco fue prevaleciendo el idioma latino sobre esos dialectos hasta que casi lo sustituyó completamente. Sin embargo, también en Occidente fue el griego koiné el idioma oficial y común en ambas partes del imperio. Era la lengua del mundo erudito. El griego koiné lo usó también Cicerón, Marco Aurelio, los evangelistas, San Pablo. Esta unificación de la lengua favoreció mucho la propagación del cristianismo en sus inicios y la propagación rápida del cristianismo en todo el Imperio Romano porque todos hablaban koiné. En tiempos de Augusto había la paz romana, que se alcanzó después de sangrientas luchas, gracias a la monarquía universal que incluía iberos, cartagineses, galos, germanos, tracios, persas, egipcios, romanos, judíos, etc. Una multitud de pueblos estaban bajo una monarquía universal, la del emperador romano. Los cristianos, como les había dicho, siglos más adelante, vieron como providencial la monarquía universal romana, como una preparación para el cristianismo. Después llegaron a decir que el imperio y el cristianismo eran complementarios. Y esto tiene sentido porque Jesucristo pidió un mundo cristiano. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, les dice, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. O sea, Cristo quiere un mundo cristiano, convertido a Él. No solamente que crean en Él, sino que lo obedezcan, que se sometan a Él. Porque dice, bauticen a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Ese es el mandato que les dio a sus discípulos. Los discípulos en el contexto del Imperio Romano vieron esto como providencial, porque eso favoreció mucho su misión. Y cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, no fue un imperio perfecto para nada, pero sí fue un imperio convertido al cristianismo mucho más perfecto que el Imperio Romano sin Cristo. Esto también lo vieron los, los cristianos como providencial, porque a la verdadera religión la protegía la autoridad terrena, la autoridad civil, el poder político, servía a los intereses de Cristo, del reino de Cristo. Hubo errores, sí, sí hubo errores, hubo excesos de parte de algunos, sí, sí hubo, pero esta era la visión que se tenía. Ahora, había una decadencia de los sistemas filosóficos. Este es otro elemento importante histórico que hay que comprender como parte del contexto en el que aparece el Hijo de Dios, hecho carne y en el que surge la Iglesia Católica.
Junto a lo religioso estaban las ideas filosóficas, pero en tiempos de Jesús los sistemas filosóficos estaban en decadencia. Era como si el mundo clamara por un remedio. Con Sócrates, Platón y Aristóteles se había llegado al conocimiento de un Dios único, del alma inmortal. La moral se fundaba en la inmortalidad del alma y se hablaba de la necesidad de una purificación para llegar a la perfección. Pero después estas ideas fueron sustituidas por sistemas que desconfiaban de la metafísica, o sea, el saber humano más elevado. No voy a explicar ahora en qué consiste la metafísica, pero es el saber humano más elevado, el conocimiento más profundo de las cosas últimas de la realidad, que fundamenta todo otro conocimiento. Pero bueno, eso con Aristóteles llegó, digamos, a su plenitud, la metafísica, pero luego, después de él, vino un desprecio de la metafísica y la filosofía se centraba solo en las cuestiones prácticas, en la vida práctica, pero no en entender a profundidad la realidad. Epicuro afirmaba que el deber del hombre es conseguir el placer y huir del dolor. Los cínicos criticaban la religiosidad, se burlaban de los dioses y sostenían una moral puramente naturalista. Había escépticos que afirmaban que no es posible conocer la verdad. Todo era probabilidad para ellos, pero no existe la certeza de nada. Los estoicos eran materialistas, panteístas, deterministas. La fuerza del hado y del destino lo rige todo, decían. Luchaban contra las pasiones porque sólo así se pueden alcanzar las buenas formas sociales. Había que ser indiferentes, según ellos, ante lo agradable y lo desagradable, ante la felicidad y la desgracia, porque a final de cuentas todo estaba determinado. Entonces, había que ser indiferentes, aceptar lo que tocara. La decadencia de la filosofía fue como una preparación negativa para la verdad del cristianismo. Es como si el mundo estuviera sediento de una verdad, porque estas ideas decadentes no satisfacían el espíritu humano. Había una sed de verdad. Es una preparación negativa. Sin embargo, también hubo una preparación positiva por la filosofía griega, ¿eh? Porque hubo en la filosofía pagana muchos elementos de verdad. Los filósofos cristianos, los grandes pensadores, los padres de la iglesia, luego los pensadores medievales como Santo Tomás de Aquino, rescataron todo lo bueno que había en la filosofía de los paganos y lo completaron con la verdad del cristianismo. Y así se llegó a un pensamiento superior que fundó la civilización más grande que ha habido, que es la civilización cristiana. Entonces había elementos de verdad en la filosofía pagana. Estos sirvieron de puente para muchos para pasar al cristianismo. Entonces, en ese sentido también era la plenitud de los tiempos. Había una sed de verdad, una necesidad de una verdad capaz de satisfacer el espíritu humano, y había en la filosofía pagana ya las bases para que la gente que buscaba la verdad pudiera luego aceptar el cristianismo. Había una decadencia del estado social romano. La familia romana, por ejemplo, se caracterizaba porque la mujer recibía una independencia especial por parte del derecho romano y era frecuente el divorcio con cualquier pretexto. Y algunos decían que las mujeres contaban los años por los hombres que llevaban, por los maridos que habían tenido, que se favorecía el divorcio, a veces con pretextos muy simples. Había corrupción de muchas mujeres romanas, aunque también había mujeres matronas ejemplares, que también muchas de ellas luego pasaron a ser cristianas e influyeron todas sus familias para que se convirtieran al cristianismo. Había exageraciones de lujo. Los romanos libres eran muy dados al ocio y a los vicios. Los nobles tenían banquetes frecuentes, lujos excesivos en el vestir. Eran frecuentes también las borracheras. Los nobles poseían esclavos por centenares, algunos por millares, y los dedicaban a toda clase de servicios. Había esclavas concubinas, lo que también favorecía la destrucción de la familia romana. Las diversiones se caracterizaban por su sanguinaria crueldad e inmoralidad.
Las representaciones o diversiones favoritas de los romanos eran las carreras, entonces se arriesgaba tremendamente la vida y necesariamente la vida de las personas, muchos de ellos esclavos. Había las luchas de gladiadores entre gladiadores y gladiadores con animales, donde moría mucha gente. Muchos de ellos también esclavos o condenados a muerte, eran arrojados a las fieras y así se divertía la gente viendo aquellos espectáculos sanguinarios. Es de lo más bajo a lo que llegó esta degradación moral del Imperio Romano. También había las comedias, como las obras de teatro, que se caracterizaban también por sus temas inmorales. Eh, eh, no es que se promovía a través de el arte eh, lo más noble del hombre. Había algunas excepciones, pero muchas de las representaciones de las comedias eh, tocaban temas de inmoralidad o era un humor dado muy marcado por la impureza. Entonces Cristo vino en la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, ¿por qué? Por un lado, porque todo estaba preparado para la recepción y la difusión de su doctrina. Pero también por otro lado, porque vino cuando la humanidad más necesitaba de un Salvador que la rescatara de tanta degeneración. Bueno, vamos a continuar en el siguiente programa hablando del contexto histórico de la encarnación. Ahora hemos visto la parte del Imperio Romano, pero vamos a ver cómo estaba el pueblo judío, el pueblo de Israel en aquel tiempo. Eso será tema del siguiente episodio. Ahora vamos a pasar a nuestra sección doctrinal. Y para esto me voy a basar en el catecismo que he recomendado tantas veces, Catecismo Mayor de San Pío X. En cada programa voy a estar hablando de un pequeño temita de doctrina para que vayamos recordando o aprendiendo, si es que nunca lo hemos escuchado, la fe católica que profesamos. No basta decir tengo fe católica, es necesario conocer hasta donde nos permite nuestra inteligencia esa fe y formarnos bien para no caer en los errores de las ideologías que están de moda. Pregunta, ¿eres cristiano? La respuesta es sí, soy cristiano por gracia de Dios. ¿Por qué dices por gracia de Dios? Digo por gracia de Dios porque el ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro Señor que no hemos podido merecer. Esto es muy importante. Nadie merece ser cristiano. Si se te ha compartido la fe en Jesucristo, es un regalo de Dios del que debes estar agradecido y debes valorar que tienes ese don, ese regalo de la fe. Muchos no valoran que sus padres les hayan compartido la fe. ¿Cuántos jóvenes están renunciando a la fe que sus padres les heredaron? Porque prefieren seguir lo que les dicen sus maestros en la escuela, en la universidad. Esa gente que no los ama tanto como sus padres y desprecian las enseñanzas de sus padres por seguir enseñanzas de gente que ni siquiera los ama, que ni siquiera los quiere de verdad, o por caerle bien a sus compañeros, que al rato, que son falsas amistades y al rato los van a abandonar. Hay que valorar ser cristianos. ¿Qué es la doctrina cristiana? Muy importante, porque si aquí vamos a aprender de doctrina, hay que saber qué cosa es la doctrina cristiana. Doctrina cristiana es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el camino de la salvación. O sea, son las verdades que Cristo mismo vino a revelarnos. El Señor se hizo presente aquí en la tierra para revelarnos una doctrina, unas verdades, y esas verdades las tenemos que conocer y vivir, conocer, creer y vivir para poder tener vida eterna. El que ignora estas verdades no puede llegar a la vida eterna. Es como si quiero llegar a alguna parte, pero no tengo el mapa, no sé cómo llegar. La doctrina me dice cómo puedo llegar a la vida eterna. ¿Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo? Respuesta, es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo y faltan gravemente los que descuidan aprenderla. Por eso es importante dedicar tiempo. Por eso en este programa estaré dedicando tiempo a que aprendamos doctrina católica.
Miren, ¿cuántos católicos hay que no dedican tiempo a aprender? Y hay unos que piensan que se las saben de todas y son ignorantes. Lean el catecismo de San Pío X y les aseguro, van a darse cuenta de cosas que nunca les habían enseñado. Se los aseguro. A mí me pasó ya siendo sacerdote, habiendo estudiado todos los estudios del seminario. Hay cosas que leí en el catecismo de San Pío X que no me habían enseñado. Así es que catecismo no es algo básico para niños, hay que quitarnos esa idea. Se refiere al aprendizaje de la fe, al entendimiento de la fe, de las verdades que necesitamos saber para tener vida eterna. Y hay que dedicar tiempo. Y es una falta grave descuidar aprender la fe. A la gente le fascinan muchos temas. Hay temas que causan el morbo de la gente. Por ejemplo, si se habla de cosas de exorcistas, de experiencias de exorcistas, del demonio, eso causa mucha atención. Y mucha gente se quiere especializar en esos temas, o en apariciones marianas, o en mensajes marianos, sobre todo lo que tienen que ver con qué va a pasar mañana, qué va a pasar el año que entra, qué sigue en la historia. Que a la gente le fascinan esas cosas, pero no sabe catecismo básico, no sabe lo más fundamental y anda interesándose en otros temas que le van a ayudar poco para salvarse. Así es que primero hay que saber la doctrina católica y luego ya te especializas en algún tema que te guste. ¿Tienen los padres y los que mandan obligación de mandar a sus hijos y dependientes al catecismo? Los padres y los que mandan tienen obligación de procurar que sus hijos y dependientes aprendan la doctrina cristiana e incurren en culpa delante de Dios si descuidan esta obligación. Yo diría otra cosa. Ustedes, padres de familia, son los primeros responsables de enseñar la fe a sus hijos, no los catequistas de la parroquia, no los maestros en el colegio católico, porque muchos colegios católicos están fracasando en enseñar la fe. ¿Por qué creen que salen tantos muchachos de universidades católicas, salen progres, con ideas totalmente opuestas a lo que creemos los católicos? Porque muchos colegios y universidades católicas simplemente ya no lo son, solo les queda el nombre. No todos, pero hay un buen número. Y el resultado se ve en los egresados. No egresa gente convencida de la fe católica, dispuesta a practicar la fe, incluso a dar la vida por Cristo. Sale gente de ahí que se dedica a atacar la iglesia, que se dedica a usar después el poder que tiene en la sociedad para quitarle libertades a la iglesia, para promover todo lo que va contrario al Evangelio. Así es que no hay que confiar. Los papás tienen la obligación de asegurarse ustedes mismos de que sus hijos aprenden la fe católica. ¿De quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? La doctrina cristiana debemos de recibir y aprender de la Santa Iglesia Católica. O sea, no se trata de qué piensas tú o qué pienso yo, cuáles son mis ideas o cuáles son las tuyas, porque mucha gente quiere ser católico a su manera y cree lo que quiere creer, pero no se preocupa por estudiar lo que la iglesia enseña. No, si te dices católico es porque quieres creer lo que la iglesia enseña, sino qué punto hay en ser católico. Te llamas católico, pero desprecias la enseñanza de la iglesia católica, entonces ¿para qué eres católico? ¿Qué sentido tiene? Llámate cristiano libre pensador. Entonces, y así tú crees lo que tú entiendes de Cristo, lo que a ti te agrada de Cristo, lo que quieres entender. Pero si te dices católico, tienes que dejarte enseñar por la iglesia y dejarte educar. Quiere decir que crees que la iglesia católica es la única institución en el mundo que te enseña hoy lo mismo, la misma doctrina que reveló Jesucristo a sus apóstoles y que los apóstoles transmitieron a sus sucesores. Si eres católico, crees esto. Si no lo crees, entonces no tiene sentido que seas católico. ¿Para qué estás en una iglesia que miente? ¿Para qué estás en una iglesia que te enseña lo equivocado, según tú? Así es que si somos católicos debemos dejarnos enseñar por la Iglesia Católica y no querer nosotros corregir la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo estamos ciertos de que la doctrina cristiana que recibimos de la Santa Iglesia Católica es realmente verdadera? Estamos ciertos de que la doctrina cristiana que recibimos de la Iglesia Católica es realmente verdadera porque Jesucristo, divino autor de esta doctrina,
la confió por medio de sus apóstoles a la iglesia fundada por él, a la cual constituyó maestra inefable de todos los hombres y prometió su divina asistencia hasta el fin del mundo. Todo esto que dice el Papa San Pío X está fundado en la Biblia. Todo esto, cada afirmación. Jesús fundó la iglesia, les dio autoridad, les dijo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, el que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos a todos y enseñen los que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Cristo le dio la autoridad a la iglesia para enseñar. Si eres católico, crees eso. Si no lo crees, entonces no eres católico. Y no tiene sentido que lo seas. Ahora yo te invito a que lo creas. Te invito a que lo pruebes también. ¿Hay otras pruebas de la verdad de la doctrina cristiana? La verdad de la doctrina cristiana se demuestra además por la santidad eminente de tantos que la profesaron y profesan, por la heroica fuerza de los mártires, por su rápida y admirable propagación en el mundo y por su completa conservación por espacio de tantos siglos de varias y continuas luchas. Ahí está otra prueba de la autenticidad de la doctrina. Los santos. Esta doctrina ha sido capaz de llevar a grandes grados de santidad a tantas personas. Miren, los enemigos de la iglesia siempre están señalando a los miembros de la iglesia que caen, a los que fallan. Por eso van a ver un montón de programas, de series sobre miembros de la iglesia, sacerdotes que han cometido terribles crímenes, que los ha habido, no negamos eso. Pero no vas a ver el mismo número de programas, de noticias, de series dedicadas a hablar de los santos, de las obras de los santos, que son muchísimos. Y hay muchos bienes que tiene nuestra civilización cristiana que tienen su origen en el trabajo de los santos. Las universidades, los hospitales, las escuelas. La Iglesia Católica ha aportado grandes cosas a la civilización por sus santos, pero el católico ignorante no conoce lo que hicieron los santos, solo escucha lo que dicen los enemigos de la Iglesia. Y por eso va perdiendo la fe cada vez más. Y por eso se traga todas las leyendas negras que dicen los enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca se ha interesado en conocer la versión de la historia, la versión de los santos, la versión de nuestros antepasados. No le interesa. Escucha lo que dicen los enemigos. Pues claro, termina siendo un enemigo de la Iglesia Católica también. ¿Cuántas y cuáles son las partes principales más necesarias de la doctrina? Las partes principales y más necesarias de la doctrina cristiana son 4. El credo, el Padre Nuestro, los mandamientos y los sacramentos. Esas son las partes principales. Cada una tiene muchísimas enseñanzas que hay que conocer. No pienses que porque te sabes el credo, te sabes el Padre Nuestro, te sabes los mandamientos y los sacramentos, sabes enunciarlos, ya por eso sabes el catecismo. No, no. Les aseguro, mucha gente ni siquiera sabe enunciar los 10 mandamientos, ni siquiera sabe decir los sacramentos, ni siquiera sabe decir el credo. Y muchos que lo saben decir no tienen idea de lo que significa. Por eso hay que estudiar, recuerden, es una falta grave no dedicar tiempo a conocer la doctrina católica. ¿Qué nos enseña el credo? El credo nos enseña los principales artículos de nuestra santa fe, o sea, las verdades más importantes que creemos. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? Nos enseña todo lo que hemos de esperar de Dios y todo lo que hemos de pedirle a Dios. Pero hay que estudiar cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Hay toda una sección del catecismo que se dedica a eso. ¿Qué nos enseñan los mandamientos? Los mandamientos nos enseñan todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. ¿Qué nos enseñan la doctrina de los sacramentos? La doctrina de los sacramentos nos enseña la naturaleza y el buen uso de los medios instituidos por Jesucristo para perdonarnos los pecados, comunicarnos su gracia e infundir y acrecentar en nosotros las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Estos son los medios que Cristo instituyó.
los sacramentos, para perdonar los pecados, para comunicarnos la gracia, para infundir en nosotros las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Pero hay que entender todo esto. Hay que dedicar tiempo a estudiar. Por eso estos temas de formación católica, para que todos aprendamos de lo más importante que tenemos que saber para mantenernos firmes en nuestra fe católica: Biblia, historia de la Iglesia, doctrina católica y espiritualidad. Y ahora, permítanme pasar pues a esta última sección, que es la sección de espiritualidad, pero antes permítanme hacer una pausa para pedirles que me sigan en las redes sociales. Aquí está las redes sociales. En X estoy como @padrejrg. En Facebook estoy como @padrejuanrazo. Síganme en esas redes sociales. También los que están en YouTube, por favor, háganme el favor todos en YouTube. Y los que no están viéndome en YouTube, les pido de favor que si de veras creen que este programa sirve para la gente, para que mantenga su fe católica, si este contenido es interesante, ayúdame a mover los algoritmos. Vayan al canal de YouTube Conservando la Fe y asegúrense de que su botón de suscripción diga suscrito. Hay que darle un clic para que diga suscrito. Si no dice así, puede decir algo parecido: suscribirme, suscribirte, suscribirse. No, debe decir suscrito. Si dice cualquier otra cosa, dale un clic y va a cambiar a suscrito. Si ya te suscribiste, por favor revisa de vez en cuando que sigas suscrito, porque la plataforma a veces me desuscribe a algunos. Si estás en Facebook, sigue la página y dale like a la página, no solo al video que estás viendo. Si estás en X, sígueme en esa red social. También es muy importante en que en YouTube le des like al video. Dale clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba y comparte. Para eso está el signo de la flechita, para que este video llegue a más personas. Si te quieres dar de alta en la red que tengo de WhatsApp, por donde comparto cada vez que subo un nuevo video, ahí aviso para que no se te pase ninguno. Y también comparto alguna que otra comunicación con los que se anotan en mi red. Manda mensaje de alta al número de WhatsApp que aparece aquí en la pantalla. Es el único número oficial de Conservando la Fe. Te va a llegar un mensaje automático. Te vamos a pedir tu nombre y que nos digas de dónde nos contactas, porque no queremos una red anónima. Hay gente que le da miedo decir cómo se llama, pero mi nombre todo el mundo lo sabe y ahí está el teléfono público. Yo arriesgo más y no tengo miedo. Así es que vean ese número, asegúrense, ese es el número de Conservando la Fe, y manden mensaje de alta para que reciban los avisos que mando yo por esa red. Ahora, si consideras que mi apostolado vale la pena, no solamente para que le des un like al video, no solamente para que me apoyes en las redes sociales, sino me quieres apoyar para sostener los gastos que implica este apostolado, porque mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo ocupo para tener este canal no son gratuitos para mí. Si me quieres ayudar a sostener este apostolado, manda mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla, al mismo número, y di quiero apoyar. Y yo te diré cómo me puedes hacer llegar una ayuda, y te lo agradezco mucho. Agradezco a los que los han hecho y agradezco a los que me quieran apoyar para que pueda yo continuar con este apostolado. Muy bien, pues vamos ahora a la siguiente parte, cuarta y última sección de este programa de formación católica. Vamos a hablar ahora de espiritualidad. Y quiero ahora mismo compartir una breve introducción a lo que llamamos teología ascética y mística, porque de esto les voy a estar hablando en programas futuros. Introducción a la teología ascética y mística. El objeto propio de la teología ascética y mística es la perfección de la vida cristiana. Cristo dijo: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tenemos que ser santos. Bueno, hay una parte de la teología es el estudio de Dios y las cosas que se refieren a Dios, pero hay una parte de la teología, que es la teología ascética y mística, que nos ayuda a conocer el camino de la perfección cristiana. ¿Cómo? ¿En qué consiste esa perfección y cómo es que se va alcanzando paso a paso la perfección cristiana?
La perfección absoluta es la consecución del fin último del hombre, que es la vida eterna. O sea, la perfección la vamos a alcanzar hasta que lleguemos al cielo. Si llegamos, si somos fieles a Cristo y nos dejamos transformar por su gracia. Por tanto, la perfección máxima solo la alcanzaremos en el cielo. En la tierra solo podemos alcanzar una perfección relativa, en cuanto nos acercamos sin cesar a la unión íntima con Dios. Entonces, una perfección relativa, pero tenemos que ir avanzando, si no, no llegamos al cielo. El que se quede estancado no llega al cielo. Si la muerte te sorprende estancado, es muy probable que no te vas a salvar. Que nos encuentre la muerte caminando hacia la perfección, avanzando de grado en grado en la perfección cristiana. En este tratado estudiaremos lo siguiente: los principios generales acerca de nuestra naturaleza y su perfección, o sea, acerca de cómo Dios constituyó al hombre, cómo estamos hechos y en qué consiste nuestra perfección, la obligación de tender a dicha perfección, o sea, por qué un cristiano debe tender a la perfección, los medios generales para alcanzar la perfección, o sea, el cómo, y las 3 vías o etapas por las que pasan las almas generosas que desean avanzar en la vida espiritual. Entonces, de eso vamos a hablar en la teología ascética y mística. Ahora, ¿qué es teología ascética? La palabra ascética viene del griego askesis, que significa ejercicio, esfuerzo. Se refiere al esfuerzo que se pone en la educación física o moral del hombre. Así en término general, ascética se refiere al esfuerzo que se pone en la educación física o moral del hombre, porque toda educación requiere empeño, esfuerzo. Se comenzó a usar en relación con la perfección cristiana porque ésta requiere de mucho esfuerzo. El reino de los cielos es de los que se hacen violencia, de los violentos, que se hacen violencia a sí mismos, que se esfuerzan por alcanzar ese reino. San Pablo lo compara con las carreras que había en el estadio, como los deportistas competían por una corona que se marchita. Nosotros tenemos que competir por una corona que no se marchita. Y San Pablo por eso decía: yo castigo mi cuerpo para dominarlo. Necesitamos ascesis para llegar al cielo. Teología mística. ¿Cuál es la diferencia entre teología ascética y teología mística? La teología mística, por muchos siglos, la teología ascética se llamó también teología mística. La palabra mística viene del griego mystes o mistes, misterioso, secreto y especialmente secreto religioso. Se le llamó así a esta rama de la teología porque en ella se exponen los secretos de la perfección cristiana. Por eso la teología mística. Por un tiempo se usaron las palabras ascética y mística con el mismo significado, pero más recientemente se marcó una distinción. Llamamos teología ascética propiamente a la que tiene como objeto propio la teoría y la práctica de la perfección cristiana, desde sus comienzos hasta los umbrales de la contemplación infusa. O sea, hay un largo recorrido que tiene que pasar el cristiano desde que comienza a avanzar en el camino de la perfección hasta que llega a esos umbrales de la contemplación infusa, ya cuando Dios te regala la contemplación. Cuidado, porque mucha gente piensa que tiene contemplación, en realidad no tiene nada de eso. Es autoengaño o son experiencias que se explican meramente desde el punto de vista psicológico, pero no son para nada contemplación, pero mucha gente piensa que lo tiene. Gente que no ha avanzado mucho realmente en la vida espiritual, pero que se siente que Dios le revela un montón de cosas. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante estudiar. Teología mística tiene como objeto propio la teoría y la práctica de la vida contemplativa, desde la primera noche de los sentidos y la quietud hasta el matrimonio espiritual. Son etapas de la vida que ya iremos viendo a su tiempo. La teología ascética es una parte de la teología moral, pero es la más excelente porque su propósito es hacernos cristianos perfectos. La teología ascética se funda en el dogma, es decir, en la verdad revelada por Dios acerca del mismo, acerca del hombre,
y acerca de las relaciones entre el hombre y Dios. Entonces, la teología ascética no son inventos, no son fumadas, como decimos, se fundan en el dogma, en las verdades que Jesucristo nos vino a revelar. También se basa en la teología moral y la completa. La moral expone los preceptos que debemos guardar para adquirir y conservar la vida divina. La ascética supone el conocimiento de la moral y el cumplimiento de los mandamientos. ¿En dónde está la excelencia de la teología ascética? Bueno, su excelencia se deduce de su doble objeto. Primero, porque estudia a Dios en sus más íntimas relaciones con el alma. Por eso es excelente la teología ascética, porque estudia a Dios en sus más íntimas relaciones con el alma. Y segundo, porque estudia el alma en su colaboración con Dios. Para el sacerdote, la teología ascética es necesaria, porque el sacerdote tiene el deber de santificarse a sí mismo y santificar a sus hermanos. Muchos sacerdotes llevan por el mal camino a los fieles o los guían mal porque no saben nada de teología ascética y mística. Solo saben psicología. Y la psicología, la mayoría de sus autores son ateos o agnósticos. Así es que sacerdotes que solo estudian psicología y no saben nada de teología ascética y mística no van a guiar bien a los fieles por el camino de la perfección. Los van a desviar. Por eso es importante, es necesario para el sacerdote saber teología ascética. Y es de gran utilidad para los fieles porque les ayuda a avivar y mantener el deseo de la perfección y les ofrece algún conocimiento de la naturaleza de la vida cristiana y de los medios para hacerla perfecta. Entonces, miren, nadie desea lo que no conoce. La lectura de los libros espirituales excita o aumenta el deseo de poner en obra lo que se lee. Yo les recomiendo mucho también aprender teología ascética y por eso en esta parte, en estas clases de formación católica estaré dedicando un espacio a la teología ascética porque sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de tener un director espiritual. Porque hay sacerdotes muy buenos, pero muy ocupados, que no tienen el tiempo de dedicar esa atención que requiere, porque requiere mucho tiempo, dedicar a los fieles para la dirección espiritual. Yo sé que muchos de ustedes sufren por eso, porque no tienen quien los escuche, quien los guíe. Bueno, si bien no podemos suplir la dirección espiritual, alguna ayuda sí te puede dar conocer más de teología ascética y mística, porque de algún modo te da elementos para tú ir avanzando solo mientras Dios te concede el don de un buen director espiritual. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar este primer programa de formación católica, este primer episodio. Les pido de favor, compártanlo. Yo creo que le va a interesar a mucha gente. Vuelvo a repetir, vamos a aprender de Biblia, de historia, de la iglesia, de doctrina y de espiritualidad. Un poquito de cada cosa, un programa a la vez, y les aseguro vamos a aprender bastante a lo largo del tiempo. Pronto van a descubrir que estarán aprendiendo muchas cosas de estos temas tan importantes para que conservemos la fe católica. Recuerden, mi canal se llama Conservando la Fe. Trato de ayudarlos a que no pierdan la fe en estos tiempos tan complicados. Estamos en los tiempos de la apostasía, en los tiempos de la pérdida de la fe. Nos ha tocado ver seguramente cómo familiares nuestros, seres queridos nuestros pierden la fe, amigos queridos, cercanos pierden la fe, gente que tuvo papás católicos y fue llevado a la iglesia de niño, de joven, estuvo en la iglesia, ya no practica la fe, ya no quiere saber nada de Dios. Eso es característico de nuestro tiempo, que no te suceda. Y para eso yo quiero aportar un granito de harina con este canal. Hay muchos esfuerzos dentro de la Iglesia Católica para ayudarte a mantener tu fe. El mío es solo un granito de arena, pero espero que le sirva al que quiera aprovecharlo. Eh, y conociendo más de Biblia, de historia de la Iglesia, de doctrina y de espiritualidad, creo yo, eso ayudará
a que conserven su fe católica. Muy bien, pues le damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy y nos encomendamos a la Virgen María para que lo que hemos aprendido dé fruto en nuestra vida. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Que Dios los bendiga. Conserven su fe. Hasta la próxima. Y que viva Cristo Rey.